mundo, ¿cómo va la situación económica, la guerra, la cadena de suministros, la inflación en México? Y bueno, pues para platicar de ello se encuentra con nosotros el economista Isaías Ruiz, economista de cabecera. ¿Cómo estás, Isaías? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Gabriel? Muy bien. Mejor que el mundo en cuestión económica, sí. Sí, definitivo. Oye, hace mucho que no platicamos y han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Por ahí yo sé. Hay que estar atentos porque la gente se confía. No, como ya no se escucha mucho de Rusia, Ucrania, la gente está tranquila. Pero no te creas, Isaías. Yo creo que, sobre todo porque la inflación ya la estamos viendo muy cañona. Así es. Eso nos recuerda un poco. Ajá, ándale, nos recuerda un poco lo que sucede allá, pero de repente lo olvidamos y nos vamos con el discurso oficial. Te digo porque me ha tocado oír a otros analistas en los medios que hablan y que dicen, no, Biden, súper genial porque tiene a Putin contra la pared. Yo creo que no. Oye, pero a ver, verdad, mi percepción es que Putin está perdiendo el apoyo de las naciones, que él mismo al interior está, acuérdense que estamos viviendo un proceso electoral al interior de los Estados Unidos y están perdiendo espacios. Sí, es interesante lo que ha pasado, tanto en Estados Unidos como en Rusia y en Europa, y te habla de una crisis que pasa de lo que era un conflicto bélico, pasa ya a lo económico y a lo político. Entonces no podemos evaluar la guerra indicando, no, Biden va ganando por la retórica. Una cosa es la retórica, pero la realidad la ve uno en lo económico. Ahí se sabe quién va ganando. Y si yo te digo a ti que desde que empezó el conflicto el 24 de febrero a la fecha, son 70 y tantos días, ¿no? A Rusia lo castigaron, lo sancionaron. Nada le ha pasado. Y el día de hoy tiene ingresos superiores a 63 mil millones de euros por concepto de venta de petróleo, gas y carbón. La pregunta es, ¿y las sanciones? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Y te agrego otra cosa. Pues se anunciaron el sistema SWIFT, aquí lo explicaste, sí. Los bancos, las empresas. Que salieron corriendo de ahí. Sí, y la segunda cosa, hoy día, se lo digo allá en casa para que vea que quién va ganando, quién sabe, eso está. Pero yo la verdad, si tuviera que apostar, así como el Canelo, yo le voy al ruso, ahora sí. Ahora sí le voy al ruso, te voy a decir por qué. Hoy día, la moneda que más se ha revalorizado es el rublo. Y van a decir ustedes, ¿cómo? Y se supone que ya no iban a haber operaciones en rublos y el gas ya no se iba a comprar en rublos. Exacto, pero ahí viene, y ahorita le voy a explicar precisamente por qué digo que hay que estar atentos a los datos económicos, porque lo que hizo Putin fue muy hábil. Él sabe que tiene agarrado a Europa, y lo expliqué aquí desde el primer momento, los tiene agarrado por la cuestión energética. Te dije que los tenía del cabello, literal. El gas. Sí, así los tiene. Les exigió los pagos en rublos o en oro. Y ahí los tienen sufriendo. Hasta el día de hoy ha sido el gran pleito en Europa. Ya ha subido de tono la retórica bélica en Europa. Peligrosa, te voy a decir por qué. A lo mejor ustedes en casa no ubican mucho el nombre. Von der Leyen es la presidenta de la Unión Europea. Ellos acuérdense que son un grupo de países. Acaba de estar en Ucrania. Sí. La presidenta acaba de solicitar algo que a mí me da miedo. Y te voy a decir por qué. Fue a los países a convencerlos de que el veto al petróleo tiene que ser ya. O sea, no comprar ni una sola gota de crudo, ni de gas, ni de carbón ruso, para que sientan las sanciones Rusia. Claro, esto en colegiado con los Estados Unidos. Pero no hubo mucha No, Hungría le dijo, espérame, sí, ¿no? Espérame, si tú me pides que yo haga eso, dame 5 años o 3 para poder hacerlo, porque no la voy a librar. Y lo que está pidiendo von der Leyen es modificar los tratados de la Unión Europea, que le da acceso al veto a cualquiera de los países si no está de acuerdo con una ley. Te va a sonar esto a Star Wars, seguramente. Lo que está pidiendo von der Leyen es que le den por esta única ocasión, porque es emergencia. Se parece mucho al discurso de Palpatine. Antes de que se convirtiera el emperador. Que le den todo el poder para poder ella decidir el nombre de todos, porque no se ponen de acuerdo y ella tiene que ejecutar eso ya. Eso es muy peligroso porque nos acerca al totalitarismo, tú lo sabes. Oye, pero ¿qué tanto? Bueno, la Unión Europea, dentro de pues una cosa es la Unión Europea y otra cosa son los países que tienen sus constituciones. O sea, ¿qué tanto poder le estarían dando
a pesar de que son países independientes, constitucionales, republicanos, algunos de ellos. Pues es lo que están pidiendo. Ante el Parlamento Europeo todos tienen la misma calidad, voto y te digo, pueden vetar una decisión. Lo que está pidiendo ella es que se cambie el tratado para, en casos de emergencia especiales, se le conceda al presidente tomar decisiones en nombre de todos. Eso suena a esa película, sí, suena a lo que Adolfo Hitler hizo en su momento. Que es la que de los Sith, ¿no? Sí, la revancha, la última. La venganza, ¿no? Sí, la revancha de los Sith, sí, exacto. Ya cuando el emperador se hace emperador. Lo que está diciendo es, denme por el momento ese poder y luego se los regreso. Pero pues, Hitler lo pidió y pregunten cómo se lo tuvieron que quitar. Todavía más peligroso que esa amenaza velada de las armas nucleares, ¿no? También ahí se dan. Sí, Putin también está haciendo de las suyas. Y esto es el punto más interesante de lo que pasó el 9 de mayo. El 9 de mayo era importante porque celebra Rusia el triunfo contra los nazis. Sí. Y el desfile militar ese famoso. Sí, mostró todo el armamento y sale Putin con su famoso discurso de que los ucranianos son neonazis. Y con eso pues voltea a la gente a su favor y dice, bueno, estamos peleando lo mismo de entonces, lo estamos peleando ahora. Pero además salen los generales en los medios masivos de Rusia a decir, en 30 minutos, si uso las armas nucleares, acabo con Europa. Pero claro, me perjudica porque me van a contraatacar. Entonces dicen ellos... Pues acabará el mundo nada más, ¿no? Y dicen ellos, bueno, como no queremos ese cuento, lo que vamos a hacer es una guerra de desgaste. Es decir, vamos a irnos con una guerra convencional. Lo que nos está diciendo Putin es... Tranquilos, como los tengo bien agarrados con lo energético y van a tardar para librarse de mí, ahí los tengo. El argumento de los países aliados era, no va a poder Rusia pagar nada de lo que debe. Acuérdense que todos los países emiten bonos para financiarse a nivel internacional, es una práctica normal entre los países, sobre todo entre los más fuertes. Y Rusia tenía documentos colocados y todo el mundo dijo, no lo va a poder pagar. Bueno, él armó su estructura y les dijo, sí, se los voy a pagar, va a ser en rublos, va a ser aquí. Si tú no vienes a querer cobrarlos, es tu asunto, no mío. Pero yo te estoy queriendo pagar, no incumplo. Han sido unos maestrazos en la hora de la estrategia y la verdad que la cosa está muy, muy difícil. ¿Sí le va a cobrar factura esto a Rusia? Sí le va a cobrar factura. Mira, hace poco leía un artículo muy interesante sobre... los medios, y te lo platicaba, los medios independientes rusos, parte de lo que le está pegando dentro de Rusia, pues son a lo mejor no lo económico, pero sí lo social. Exacto, ahí es donde va a pegar. Hay una ley, fíjate, hay una ley que se acaba de aprobar la semana pasada en Rusia, en donde los periodistas no pueden manejar el término, la palabra guerra en contra de Ucrania. O sea, si tú y yo en este momento dijéramos, es que Rusia le está haciendo la guerra a Ucrania, nos cierran la transmisión, nos meten a la cárcel a los dos y ahí vamos a compartir celda unos 15 años. Sí. O sea, de pronto vemos un autoritarismo que, bueno, la versión de Occidente es esa. Quizás no será, pero bueno, Medusa y esta Gaceta rusa, que son dos medios independientes, lo han manejado. Están muy, muy temerosos de que esa ley se les vaya encima. No, y es lo mismo, o sea, para que en casa lo entiendan, no estamos del lado de nadie. El totalitarismo es un fantasma que está siempre ahí presente. Von der Leyen nos está dejando ver que inclusive en una unión tan fuerte como la europea se puede dar. Y tenemos del otro lado lo que está pasando con Putin. Putin está cometiendo el mismo error. Y lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa si tú en YouTube o en Twitter pones guerra o algo, también te bloquean. Es decir, es la tentación que tiene todo el mundo del control total. Y en un digamos, contexto global donde estamos en crisis, eso es tremendo. Ahora, ¿qué agrava la situación? ¿O cómo sabemos que la situación en Ucrania sigue siendo muy grave? Porque no es solo Ucrania, es China con sus confinamientos en Shanghái, que tiene el tercer puerto más importante y es el centro financiero de China, que te voy a decir algo que yo creo. Lo que está pasando en China, a mi juicio, no tiene que ver con un bicho. A mí se me hace que lo que está pasando ahí, sí, y esto claro en casa, es mi opinión. Sí, es muy extremo lo que está pasando no, ahí, ¿no? Yo creo que es totalitarismo. ¿A qué me refiero? Que la gente salió después del confinamiento, quiso hacer su vida libre, y eso también a un gobierno no le conviene. Entonces, para una capital con 25 millones de personas, como Shanghái, que tienes 11 enfermos, ¿merece confinar a todos? Sí, no se explica. No se explica. A mí me suena a un control más que de salud, un control social. ¡Qué grave!
Tú lo puedes ver. Bueno, no me sorprende porque es China. Al final de cuentas, ellos pueden tomar una decisión sin tomar en cuenta los derechos humanos de la gente y la toman. Lo decíamos ahorita al iniciar, que por cierto eso lo vamos a platicar mañana en radio. Pero bueno. A las 2:30. Sí, a las 2:30. Doy un adelanto ahí nada más. Lo que tú me decías de la inflación, el dato de inflación de China preocupa. A ver, ese dato está muy interesante para irnos a la pausa. ¿Cómo estamos en cuanto? Porque hemos hablado de la inflación de Estados Unidos, de México, que ni se diga. ¿Sabes cuál fue el problema? Y como no quiero spoilear lo de mañana en radio, solo les voy a decir esto. ¿Qué pasó en China? China aplicó una política contra la inflación y el resultado fue inflación. Y ese es el absurdo. Así de absurdo está el mundo ahorita. ¿Y no lo está arrastrando esa alianza no velada con Rusia? Ese poco crecimiento que no está teniendo China. De hecho, está sacando mucho, como dicen, río revuelto, ganancia pescadores. Le está sacando a Rusia el índice energético baratísimo. Bueno, porque le está vendiendo lo que no vende Rusia. Exacto. Y hay ahí otros datos que pasan unos ductos por Rusia. Sí. Por China, perdón. De Rusia pasan por China. Bien, me estás comentando algo muy interesante, pero estábamos ya regresando. A ver, primero, China. ¿Qué está pasando en China? Esto del PIB, sobre todo porque China es el gran dragón que está tratando entre Rusia y China de ya posicionarse como la hegemonía mundial sobre los Estados Unidos. Hay un dato interesante que te voy a dar. Digo, lo tenía reservado para la radio, pero suéltalo. Hace un par de semanas, un país a nivel global, aliado de Estados Unidos, de hecho muy cercano, hizo un movimiento que a todo mundo preocupó. Sorprendió. Todos los países tenemos nuestras reservas en dólares, tú lo sabes, porque es la moneda, digamos, el activo financiero internacional, la moneda con que todo el mundo paga. Pero además, la reserva se compone de otras monedas fuertes que existen en el mundo. Pues llámese el euro, pues la libra esterlina, ya sabes, ¿no? La única moneda que no entraba en ese juego es precisamente el yuan chino. No lo vas a creer, pero Israel disminuyó la cantidad de dólares de reserva para poder meter una cantidad de yuanes. Y ese mensaje está muy claro. Pero la moneda... Y se supone que el yuan no es moneda de reserva. Y aparte de eso, ¿pero qué tanto impacto tiene en el mundo el yuan? El yuan hoy día cobra una importancia por lo que te decía. O más bien esa es la pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene el yuan en el mundo? La importancia que tiene el yuan en el mundo ahorita, y por cierto se ha depreciado con lo que está pasando. Ahorita voy a explicar por qué el dólar se ha apreciado menos contra el rublo, por la cuestión energética. La importancia que tiene China, y por lo que estamos preocupados ahorita con la inflación ahí en casa, es que los confinamientos pueden repercutir en una disminución de la producción, o sea, del PIB chino. Puede decir ustedes, ¿y eso qué? Pues la producción china, ¿a mí qué? Bueno, nada más la dejo ahí bajita en casa. El 25% del PIB mundial lo aporta China. Y los demás países es la fábrica del mundo, están anclados ahí. Es una cuarta parte del PIB del... Exacto. Y los demás países están anclados ahí. 750 firmas de las más importantes están ahí. Tienen fábricas, sí. Entonces, imagínate. Y hay dos ligas, no solo es Estados Unidos. Acuérdate cómo empezó el COVID. Lo que es Europa, concretamente el Veneto, la zona del Veneto, Italia, tiene muchos empresarios que están enlazados con China. Ajá. Así que imagínate, la cosa... Pues estamos viendo que esto se va a desacelerar. Yo vería una desaceleración de la economía muy fuerte, ¿no? Sí, te voy a decir por qué. En casa tenemos inflación porque hay un exceso de masa monetaria, hay mucho dinero circulando. Nos vamos a enfocar como masa monetaria al M1, que es el líquido, la liquidez, que son depósitos a la vista en el banco, ese dinero, y el efectivo. Hay mucho dinero producto de las políticas que se aplicaron contracíclicas a nivel mundial. Se aplicaron para lo del confinamiento, la gente iba a estar encerrada, se iba a morir de hambre si no trabajaba, y los gobiernos dijeron, no se preocupen, nosotros inyectamos dinero. Y salimos, se acaba el confinamiento. Pero ahí también depende de la forma en que lo hiciste. Okay. La forma en que lo hizo Europa es con programas muy específicos para rubros muy específicos en industria, un apoyo directo a las empresas. Para evitar la locura de y Estados Unidos dijo, no se preocupen, vamos a darle dinero a todos, bonos para los desempleados, que provocó luego que la cadena de suministro se quedara sin choferes porque la gente no quería trabajar porque recibía su bono. Esa es la parte que nos corresponde, la cadena de suministro, otra es la de China y los confinamientos, y eso agravó la situación. Así que lo que pasó con las inflaciones son distintas. Todos inyectamos dinero, pero la forma de hacerlo fue distinta. Ya.
Por eso se dice que la inflación, ya te lo he platicado, en Estados Unidos es un fenómeno endógeno, interno, porque traen un déficit fiscal muy fuerte. ¿Qué es déficit fiscal ahí en casa? Tiene una deuda consigo mismo. Ajá, pues, sí, no, exacto, y no la estás pagando. Pero a ver, regresando a lo de China, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si China no crece? Imagínate. O sea, México está en el embudo ese, en el remolino ese que nos está ya atrayendo. Sí, no, pues imagínate, se detiene todo, definitivamente. Podría tener una parte buena para México. Bueno, pues puede ser uno de los proveedores. Por ser socio de Estados Unidos. Pero con la inflación que tiene y las políticas que está aplicando ahorita... ¿Te deja de comprar? Sí, porque va a desacelerarse la economía americana. Por eso el riesgo de recesión. Te voy a decir por qué. Hay mucho dinero, el problema es el dinero, porque genera inflación, hay que quitar dinero. ¿Cómo? Subo las tasas de interés. Sí, claro. Oye, no sé, pero tengo entendido que México tenía un intercambio muy fuerte en materia de acero, de cuestiones de construcción con China, no sé qué otros productos tendrá. Mucha de la industria automotriz también había empezado ya a migrar para esta parte, había ese intercambio, bueno, no voy a dar las marcas de autos, tú sabes cuáles, están situadas en la parte sur de México. Sí, estaba empezando a hacer eso, y no solo es México, ese enlace que había hecho China se había colocado a nivel global, por eso la preocupación, por eso los mercados siguen temblando. Porque tenemos dos cosas. Uno es lo que está pasando con China, que ya nos preocupó, porque todo el mundo dijo, no, pues ahí está China. Por cierto, la langosta que se produce aquí en el estado es principal consumidor es China. O sea, deja de consumir China, imagínate. Y luego tenemos Estados Unidos aplicando y cerrado, ¿no? Por cuestión sanitaria. Por otro tipo de cosas, imagínate. Y agrégale la cuestión también de la guerra en Ucrania. ¿Cómo lidias tú como gobierno republicano, federal, bla, 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 con un gobierno autoritario? No, es complicadísimo. El gran problema que tiene China es ese. Por eso Taiwán, Hong Kong, están como separados, no quiere. Taiwán trae la bronca que no quiere y los chinos están sobres y quieren tenerlo como parte de lo que pasa con Rusia y con Ucrania. Te digo, el riesgo que yo veo ahí, Gabriel, concretamente es que la economía se va a empezar a desacelerar. Y lo estamos viendo. Te voy a decir porque cuando las tasas de interés son cero, los préstamos están para todos, lo que pasó durante el confinamiento, el gasto público está abierto, hay mucho dinero circulando, la gente está contenta, los impuestos están bajitos, entonces todo el mundo está contento. Y ahí, por ejemplo, las bolsas de valores hacen su agosto, se vuelve un negociazo invertir en las bolsas de valores. Sí. Pero cuando tú subes las tasas de interés, lo que va a suceder es todo lo contrario, porque se vuelven atractivos los documentos como los bonos del Tesoro, o que te dan una renta fija por más tiempo, porque ya hay mucha incertidumbre. Pero ya estás hablando de algo todavía muy específico, ¿no? Ahí, créanme. Las caídas que llevan 3 semanas en la bolsa de valores son empresas que nos están indicando que la gente está en pánico y cuando la bolsa, escuchen en casa, cuando la bolsa cae significa que la gente está sacando su dinero de ahí porque lo quiere llevar a otro lado. Y eso no es buena señal porque nos indica que hay pánico. Y usted sabe lo que hacemos cuando hay pánico, compramos mucho papel sanitario o ideas de ese tipo. Sí, la locura. La locura, Oye, exacto. Me gustó cómo cerraste este comentario. Isaías, pues vamos a seguir platicando de eso, se nos acabó el tiempo. Claro. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos ver y leer? Bueno, leer, en Twitter estoy, @ZenProfet, a veces subo cosas ahí. Ahí está apareciendo en pantalla, verás. Sí, comentarios ahí. En Twitter, ZenProfet. Porque en inglés soy Waxican, ya saben. Y no lo niega. Y por otro lado... me encanta, porque no lo niega. No, pues ni modo, así es. Y el YouTube, Pocket Economist, también ahí estamos, los videos de las entrevistas en radio y aquí en televisión, y bueno, ahí andamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y mañana en la radio a las 2:30. Sí, 2:30 ahí para hablar de esto de China. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Que pase una excelente noche. Con permiso.